Esta noche no vengo a contarte una leyenda bonita, de esas que se olvidan con el café de la mañana. Vengo a contarte dos historias que dejan marca. Cicatrices invisibles que arden cuando pasas por pueblos dormidos o cuando el silencio de tu casa se pone demasiado espeso. Si te gustan los relatos donde el miedo no grita, sino que te mira fijo, desde el rincón hasta que volteas. Suscríbete ahora mismo. Deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas, porque necesito saber que no estoy solo en esta carretera oscura. Y por favor, sube el volumen, porque si estás manejando de noche por alguna carretera vacía, esto se va a pegar a tu parabrisas como neblina. Y vas a querer compañía cuando llegue la parte que te va a hacer revisar el asiento trasero. Lo que voy a contarte pasó. La primera historia terminó sin respuestas. La segunda terminó con un cuerpo en el patio. ¿Cuál te asusta más? Bienvenido a mis anécdotas, a mis historias, a mi diario. El diario de James. Soy James, camionero de carretera desde hace 17 años. Manejo un camión negro de 18 ruedas que ronronea como bestia, cansada cuando acelero en las subidas. El tablero siempre me alumbra en verde azulado, como si la cabina tuviera pulso propio, como si estuviera viva y me acompañara en las noches más largas. He cruzado este país de punta a punta más veces de las que puedo contar. He visto amaneceres que parecen pintados a mano y tormentas que te hacen creer que el mundo se está acabando. Pero también he visto otras cosas que la gente normal no ve, porque no pasa las noches donde yo las paso. En esos tramos olvidados donde las luces se espacian tanto que parece que estás manejando hacia la nada. Y te voy a decir algo directo, algo que aprendí después de muchas historias y muchas tazas de café frío. Las peores cosas no aparecen en el mundo, no salen de la bruma como en las películas. No, las peores cosas aparecen en la puerta de tu casa, con cara conocida, con una sonrisa ensayada, con una historia que suena perfecta porque fue diseñada para abrirte la puerta. El monstruo no trae colmillos, trae una maleta y una voz cansada. Prepárate. La primera historia empieza con una amistad y termina con un círculo de sangre. Esto me lo contó una señora del norte de Veracruz, en una gasolinera donde paré porque el motor estaba sobrecalentándose y el sol pegaba como martillo. Se llamaba Doña Blanca, voz cansada, manos temblorosas, mirada de alguien que ya no duerme sin medicinas, de alguien que perdió algo tan grande que el cuerpo se quedó vacío. Me la encontré sentada en una banca de cemento, fumando un cigarro tras otro, mirando la carretera como si esperara que alguien regresara. No sé por qué me acerqué. A veces el instinto de camionero te dice cuando alguien necesita soltar su carga, y ella la soltó toda. Doña Blanca vivía tranquila con su esposo Cirilo, hombre callado, trabajador, de esos que arreglan todo con las manos y nunca piden ayuda. Tenían hijos grandes, vida hecha, esa tranquilidad que llega después de décadas de esfuerzo. Su hijo menor, David, acababa de construir su casa al lado de la de ellos. Casa bonita, con jardín pequeño y un árbol que prometía dar sombra en unos años. Todo parecía normal, todo parecía bien, hasta que el destino les mandó una visita. Una vieja amiga llamada Rebeca tocó la puerta una tarde de julio. Llevaba una maleta grande, maltratada, cara de derrota, ojos hinchados, como si hubiera llorado todo el camino. Y traía una historia perfecta para abrirte la puerta, para que te hicieras a un lado y dejaras entrar lo que nunca debiste dejar entrar. ¿Alguna vez has dejado que alguien se quede en tu casa solo unos días? Doña Blanca también. Rebeca dijo que su esposo la corrió, que no tenía a dónde ir, que sus hijos estaban lejos, ocupados con sus propias vidas, y que ella no quería ser una carga para nadie, pero que solo necesitaba unos días, una semana máximo, para juntar dinero y rentar algo modesto. Lloraba mientras hablaba, lágrimas reales, de esas que bajan despacio y se quedan atascadas en la barbilla. Y Doña Blanca hizo
lo que haría cualquiera con corazón, con memoria de amistad, con esa compasión que nos enseñan desde niños. La dejó quedarse. Los primeros días, Rebeca fue la invitada ideal. Se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, barría el patio, sonreía con gratitud genuina, cocinaba rico, contaba historias divertidas de cuando eran jóvenes, de bailes y novios y aventuras que doña Blanca ya había olvidado. Era como tener de vuelta un pedazo del pasado, pero mejor, más cómodo. Y cuando la esposa de David dio a luz, cuando llegó al mundo esa primera nieta que llenó la casa de esperanza y pañales y olor a bebé, Rebeca ofreció ayudar, ofreció cuidarla mientras la mamá descansaba, mientras todos trabajaban. Y parecía perfecto. Parecía que la vida les estaba regalando manos extra, justo cuando más las necesitaban. Nadie sospechó nada. Nadie vio la grieta que ya estaba ahí, creciendo. Pero David sí sintió algo. Y cuando un padre siente que algo anda mal con su bebé, siempre tiene razón. David fue el primero en sentirlo. No era un susto tradicional, no era miedo de los que te hacen correr. Era un ruido interno, un zumbido en el fondo del pecho, de esos que te dicen, algo aquí no cuadra, algo aquí está mal, pero no sé qué. Un día le confesó a su mamá, con voz baja, como quien no quiere asustar, pero tampoco puede quedarse callado, que Rebeca cargaba a la bebé raro, no con ternura, no como cargan las abuelas o las tías. La cargaba con una mirada extraña, como de dueña, como si la niña fuera un objeto que había estado buscando toda la vida y por fin había encontrado. Y luego vino lo peor, lo que hizo que David no pudiera dormir bien por las noches. Una tarde entró a su propia casa y las vio en la sala. Rebeca sentada en el sillón, con la bebé en brazos, en silencio absoluto. Y cuando pensaba que nadie la veía, cuando creía que estaba sola con la niña, Rebeca acercaba a la bebé a su nariz y la olía, despacio, profundo, como quien busca una señal específica, como quien confirma algo que solo ella entendía. No era ternura, era hambre. Doña Blanca intentó justificarlo. Le dijo a David que tal vez Rebeca extrañaba a sus propios nietos, que tal vez estaba siendo cariñosa a su manera, porque el cerebro ama las excusas, cuando el miedo cobra renta. Porque aceptar la verdad significaría echar a una amiga a la calle, y eso la convertiría en mala persona. ¿Verdad? Pero las excusas tienen límite, y ese límite llegó una tarde cuando doña Blanca decidió comprobarlo por sí misma. Lo que vio le quitó el aire, y cuando algo te quita el aire, ya no puedes ignorarlo. Doña Blanca fue a la casa de David para comprobarlo, para demostrarle a su hijo, y de paso a sí misma, que estaba exagerando, que Rebeca solo era una mujer solitaria siendo cariñosa con una bebé. Eso era todo. Entró sin tocar. La puerta estaba entreabierta. Adentro reinaba el silencio, ese silencio espeso que se siente antes de que pase algo malo. Solo un murmullo salía desde el cuarto del fondo, un sonido bajo, gutural, como un ronroneo. Doña Blanca caminó despacio por el pasillo, sintiendo como el corazón de la tía en los oídos. Y ahí estaba Rebeca, sola en el cuarto, con la bebé dormida en sus brazos, pero la miraba con hambre, no con cariño, con hambre. Y luego repitió lo mismo que David había descrito. Acercó la nariz al cuello de la bebé. Respiraciones largas, profundas, los ojos cerrados, como en éxtasis, los labios se movían, formando palabras silenciosas. No eran rezos. Doña Blanca lo supo al instante. No eran rezos. Ella hizo ruido a propósito. Tosió. Rebeca volteó lentamente, sin sobresalto, sin culpa, y sonrió. Una sonrisa sin ojos. Una sonrisa que no pertenece a nadie vivo. Una sonrisa que doña Blanca me juró, mientras fumaba ese cigarro con manos temblorosas, que todavía ve algunas noches
antes de quedarse dormida. Esa noche decidieron pedirle que se fuera, pero ya sabes cómo funciona el mal, siempre llega antes que tú. Esa noche doña Blanca y Cirilo se sentaron en la cocina después de que todos se durmieran. Hablaron en voz baja, como conspiradores, aunque estaban en su propia casa. Decidieron que le pedirían a Rebeca que se fuera, con amabilidad, con ayuda económica si era necesario, pero que se fuera. Cirilo incluso ofreció pagarle un mes de renta en otro lugar. Solo necesitaba que saliera de sus vidas, que dejara de estar cerca de la bebé. Ese presentimiento que ambos sentían ya no podía ignorarse. Pero ya sabes cómo es la vida, ¿verdad? Cuando por fin piensas claro, cuando finalmente decides hacer lo correcto. El mal ya empacó sus cosas y se adelantó a la mañana siguiente. Cuando la esposa de David entró al cuarto de la bebé con un biberón tibio y una canción en los labios, encontró la cuna vacía. Las cobijas estaban ahí, tibias todavía, la forma del cuerpecito impresa en la tela. Pero la bebé había desaparecido. Y Rebeca también. Una vecina, doña Chuy, la del portón azul, dijo que había visto un taxi parar frente a la casa como a las 5 de la mañana. Vio una señora subirse rápido, con algo envuelto en una cobija. Pensó que era ropa, pensó que era normal. En ese momento, el mundo se rompió. No se cuarteó. Se rompió en pedazos tan pequeños que nunca se pudieron juntar de nuevo. Gritaron, buscaron, denunciaron. Pero hay cosas que una vez perdidas, nunca regresan de la misma forma. Buscaron por todas partes, casa por casa, rancho por rancho, preguntando, suplicando. Pusieron carteles con la foto de la bebé en cada poste de luz del pueblo. David manejó hasta pueblos vecinos, gritando el nombre de Rebeca en plazas vacías. La policía local abrió una investigación, pero se movía lento, como siempre se mueve cuando la víctima no es rica ni famosa. Y el pueblo hizo lo que hacen los pueblos: murmurar, teorizar, juzgar. Algunos decían que Rebeca estaba loca, otros que se la había llevado para venderla. Nadie decía la verdad, porque la verdad era demasiado oscura para pronunciarla en voz alta. Doña Blanca recordó que Rebeca había mencionado a sus hijos una vez. Rebuscó en su memoria hasta encontrar un número viejo, anotado en una libreta amarillenta. Marcó con manos temblorosas. Contestó la hija de Rebeca desde Los Ángeles. Voz joven, sorprendida de que alguien de México la llamara, y lo que dijo fue veneno puro. Dijo que su madre llevaba años metida en cosas oscuras. Reuniones en casas abandonadas, con gente que usaba túnicas y velas, que hacían ofrendas raras en cruces de caminos. Que su padre, el esposo que supuestamente la había corrido, en realidad la siguió una noche para ver a dónde iba. Volvió blanco, literalmente. El cabello se le puso blanco en una semana. Y nunca quiso decir lo que vio. La hija terminó diciéndole a doña Blanca, con voz quebrada, que si su madre se llevó a esa bebé, no fue para cuidarla, no fue porque la extrañara, fue porque la necesitaba. ¿Para qué? No lo dijo. Pero doña Blanca lo entendió. A veces el silencio explica más que 1000 palabras. Semanas después, la policía la encontró. Y lo que encontraron con ella hizo que varios agentes renunciaran esa misma semana. Fue un anónimo el que guió a la policía. Alguien llamó diciendo que había visto movimiento en una casa abandonada a las afueras de otro pueblo, como a 2 horas de distancia. Una casa que llevaba años vacía, con ventanas rotas y perros callejeros durmiendo en el porche. Cuando entraron, el olor los golpeó primero. Algo entre incienso, quemado, carne podrida y azufre. Las paredes estaban llenas de símbolos pintados con algo rojizo negro. No eran símbolos católicos, no eran de ninguna religión que los policías conocieran. Había velas negras y velas rojas regadas por todo el piso, algunas todavía tibias. Y en el centro de la sala principal había un círculo perfecto pintado en el suelo. Los análisis posteriores confirmaron que era sangre mezclada con cenizas. Dentro del círculo,
ropa de bebé, la misma ropa que la nieta de doña Blanca llevaba puesta el día que desapareció. Rebeca estaba ahí, sentada en un rincón, como si los esperara. No intentó huir, no intentó explicarse, solo sonreía. Le preguntaron por la bebé, dónde estaba, qué había hecho con ella. Rebeca solo dijo una cosa, con voz plana, vacía: la niña ya cumplió su propósito. No dijeron más, no pudieron sacarle más información, porque hay gente que, cuando cruza cierta puerta, cuando hace ciertas cosas, ya no vuelve con palabras humanas, vuelve con otra cosa habitando su cuerpo. Nunca encontraron a la bebé, nunca encontraron un cuerpo, nunca encontraron respuestas. Solo encontraron ropa, sangre y una mujer que sonreía como si hubiera ganado algo. Rebeca fue condenada, pero sin cuerpo, sin prueba contundente de muerte. No hubo sentencia máxima. La metieron a un psiquiátrico penitenciario. Dicen que todavía está ahí, en una celda blanca, sonriendo a las paredes. Y la familia se deshizo como madera mojada. Se pudrió desde adentro. La esposa de David no pudo soportarlo. Se fue a vivir con sus padres a otro estado. David intentó seguirla, pero ella no quería verlo. No era su culpa, pero él era el recuerdo vivo de lo que habían perdido. Se divorciaron por teléfono. David dejó de trabajar, dejó de hablar, se quedó en esa casa junto a la de sus padres, mirando la cuna vacía, esperando que alguien le dijera que todo había sido una pesadilla. Cirilo envejeció de golpe. En 3 meses, parecía 10 años mayor. Se le cayó el pelo, se le hundieron los ojos. Murió 2 años después, de lo que los doctores llamaron falla cardíaca. Pero que doña Blanca sabe que fue tristeza concentrada. Y doña Blanca, ella se quedó con lo peor, con la culpa, porque fue ella quien abrió la puerta. Fue ella quien dejó entrar a Rebeca. Fue ella quien ignoró las señales porque no quería ser mala persona. Todavía, algunas noches, cuando la casa está muy silenciosa y el reloj marca las 3 de la mañana, doña Blanca escucha un llanto a lo lejos. Un llanto de bebé. No viene de ninguna casa vecina. Viene de más allá, como si la niña estuviera del otro lado de la pared del mundo, pidiendo que alguien la encuentre. Pero nadie puede, porque no hay puerta de regreso. Esa fue la primera historia. La segunda es diferente. En la segunda, el monstruo tiene nombre, apellido y jardín propio. La segunda historia me la contaron en una subida de la Sierra de Puebla, de esas carreteras donde el camión se siente pesado, aunque vaya vacío, donde el aire huele a tierra mojada y pino, y las curvas son tan cerradas que rezas antes de cada una. Paré en un mirador porque necesitaba revisar los frenos. Estaba anocheciendo rápido, como anochecen las montañas, sin avisar. Allí estaba una mujer mayor, sentada en la baranda de piedra, con un suéter grueso y una bolsa de mandado. Me ofreció un café de su termo y yo acepté, porque el frío ya estaba calando. Se llamaba María y me dijo algo que nunca olvidaré. Mi historia empieza cuando yo tenía 2 días de nacida. Le pregunté cómo podía recordar algo así. Sonrió con tristeza. No es memoria normal, joven, es memoria de familia. Es de esas historias que te repiten tanto que se te quedan tatuadas en el alma. Mis abuelos me la contaron, mi madre me la contó, y ahora yo se la cuento a mis nietos, para que sepan que hay cosas que se cuidan con oración, no con puertas cerradas. En su pueblo corría un rumor antiguo. Algo caminaba sobre los techos durante las noches, sin luna, buscando bebés sin bautizar. No se sabía qué era, solo se sabía que cuando encontraba uno, el bebé amanecía enfermo, pálido, con marcas en el cuello, y algunos no amanecían en ese pueblo. Los techos no solo te protegen, a veces te delatan. Los abuelos de María eran devotos de esos de antes, de los que no jugaban con lo sagrado. Romero fresco en las puertas, sal en las esquinas, veladora de la Virgen, encendida día y noche. Agua bendita en los marcos de las ventanas, porque cuando no puedes pelear con manos, peleas con lo que crees.
peleas con fe. El problema era que el padre del pueblo no estaba, había ido a otra parroquia para un funeral y faltaban todavía 3 días para que regresara. 3 días antes de que pudieran bautizar a la recién nacida. Y en esos 3 días, la gente del pueblo se encerraba temprano. No por costumbre, por miedo, porque ya habían pasado cosas, marcas rojas en cuellos de bebés, como chupetones profundos. Niños que enfermaban sin causa, con fiebre que no bajaba, ni con rezos. Cunas que amanecían vacías, aunque las puertas estuvieran cerradas con llave. Y siempre, un olor raro que quedaba flotando en las casas afectadas, como azufre mezclado con tierra húmeda. El abuelo de María le dijo a su hija, la madre recién parida, ni por error dejes a la niña sola, ni para ir al baño. Si yo no estoy, que esté tu madre. Si tu madre no está, que esté tu hermana, pero que nunca esté sola. Y todos obedecieron. Durante 2 noches cumplieron la regla. La casa olía a romero y a veladora. Los rezos se escuchaban desde la calle. Pero la tercera noche fue diferente. La tercera noche llegó la visita. ¿Y sabes quién era esa visita? Tu vecina, la que te saluda en la mañana, la que tiene jardín y esposo. En el pueblo vivía una mujer llamada Julia, señora de negro, siempre de negro, delgada como rama seca, mirada baja, jardín humilde, pero bien cuidado. Estaba casada con un hombre tranquilo, que trabajaba en el campo. Vivían en una casa pequeña, al final de la calle, sin hijos, sin escándalos. Nadie hablaba mal de ella. De día nadie la temía. De día era solo Julia, la vecina callada que compraba tortillas en la mañana y regaba sus plantas en la tarde. Pero de noche, algunos juraban ver cosas. Una sombra grande deslizándose por los techos, más grande que una persona normal, moviéndose como araña. Ruidos sobre las tejas, como pasos pesados pero veloces, y una forma que se detenía sobre ciertas casas, olisqueando el aire, como perro buscando carne fresca. Los viejos del pueblo lo sabían, pero no podías acusar a alguien sin pruebas. No podías quemar a una mujer solo porque los borrachos decían que su sombra era rara. Así que callaban y rezaban y cuidaban a sus bebés como podían, hasta que la cosa llegó a la casa de María, la tercera noche. La madrugada, fría. Los pasos llegaron al techo de los abuelos, y esta vez no se fueron. Era madrugada, ese punto oscuro entre las 3 y las 4, donde el mundo parece detenerse. El abuelo de María despertó con alarma en el cuerpo. Ese despertar violento, que no viene de ruidos, sino de instinto puro. Escuchó el golpe seco arriba, un peso cayendo sobre el techo. Y luego pasos, pesados, arrastrados. No eran pasos humanos, eran algo más, como si alguien caminara en 4 patas, pero con el peso de 2 personas. El abuelo se levantó de inmediato y fue al cuarto donde dormía su hija, con la bebé. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, pálida como papel, apretando a la recién nacida contra su pecho, los ojos abiertos de puro terror. Arriba, los pasos se movían, buscando, probando, como si estuvieran mapeando la casa desde el techo, buscando el punto débil. Y entonces vino el golpe contra la ventana. No fue un golpe de mano, fue un golpe de cuerpo completo, como si algo se hubiera lanzado contra el vidrio. La ventana tembló, pero no se rompió, protegida por el agua bendita del marco. La abuela ya estaba despierta también, rezando el rosario en voz alta, apretando las cuentas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Y afuera, del otro lado del vidrio, algo respiraba, fuerte, con hambre. El abuelo tomó el libro viejo, que solo se usa cuando ya no queda nada más. El abuelo sacó un libro viejo que guardaba envuelto en tela roja, debajo de la cama. Oraciones antiguas, de esas que ya nadie reza, porque ya nadie cree. Oraciones en latín, mezclado con náhuatl, palabras que dolían al pronunciarse,
palabras que tenían peso. Empezó a rezar las 12 verdades del mundo. Fuerte, claro, como quien clava estacas en la oscuridad. Su voz temblaba, pero no se detenía. La abuela lo siguió, repitiendo las palabras, aunque no las entendiera completamente. La madre de María susurró lo que pudo, abrazando a la bebé, que lloraba sin parar. Y arriba, la cosa se volvió rabia. Los golpes aumentaron, contra las tejas, contra las paredes, contra la ventana, rasguños profundos, como garras de metal, arañando madera. Un grito salió de algún lugar del techo, un grito que no era humano, pero tampoco era animal. Era algo atrapado entre dos mundos, algo que no debería existir. El abuelo siguió rezando. 11 verdades, 12 verdades, y al terminar la última palabra, un grito final rasgó la noche. Agudo, desgarrador, un grito de algo que fue obligado a soltar lo que quería. Un golpe seco en el patio, más fuerte que los anteriores. El sonido de un cuerpo cayendo desde altura. Y después, silencio. Ese silencio que no trae paz. Ese silencio que trae pausa, mientras decides si lo que pasó fue real o no. El abuelo salió con un machete y una linterna. Y ahí estaba Julia, tirada junto al pozo. El abuelo salió al patio con manos firmes, pero corazón agitado. El frío de la madrugada le pegaba en la cara. Pero no era el frío lo que lo hacía temblar. La linterna iluminó el patio, y ahí estaba Julia, tirada en la tierra, junto al pozo de agua, como muñeca rota. Llevaba la misma ropa de siempre, el vestido negro, pero estaba desgarrado, hecho jirones, las uñas rotas, sangrantes, como si hubiera arañado el mundo entero tratando de entrar por la ventana. Tenía rasguños en la cara, en los brazos, en las piernas, y la miraba. La mirada era de alguien que acababa de ser expulsado de otro lugar. Respiraba, todavía respiraba, pero no hablaba. La oración la había obligado a caer, la había obligado a volver a forma humana, porque sea lo que sea en lo que se convertía de noche. Las palabras sagradas la habían jalado de vuelta, la habían estrellado contra el suelo. El abuelo llamó a los vecinos. Llegaron con linternas, con palos, con miedo. Ataron a Julia. Aunque ella no se resistió, la llevaron a la presidencia municipal. La encerraron en la celda que usaban para borrachos. Y el pueblo entero entendió lo que nadie quería decir en voz alta. Julia no era solo Julia. De noche era otra cosa. Algo viejo, algo que llevaba generaciones buscando bebés, sin protección. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Julia no fue la primera, y tampoco iba a ser la última. Julia no confesó, no negó, solo se apagó. Durante los meses que estuvo encerrada, fue perdiendo peso, perdiendo color, perdiendo humanidad, como si la cosa que vivía dentro de ella no pudiera sobrevivir sin las noches y los techos y la libertad de cazar. Su esposo la visitaba a veces. Se sentaba frente a la celda, llorando en silencio, sin entender cómo la mujer con la que había dormido 20 años podía hacer eso. Y una mañana de invierno, cuando el frío pegaba tan duro que el agua del pozo amaneció congelada, encontraron a Julia muerta en la celda, muerta de frío, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo generar calor, como si fuera de reptil, no de humano. La enterraron sin cruz, sin ceremonia, lejos del cementerio del pueblo, en una esquina olvidada, donde los árboles no crecen bien, como quien intenta que algo no vuelva, como quien intenta borrar un error. María, la bebé de esa noche, creció con esa historia como advertencia que se repite en todas las generaciones. Romero cerca de las cunas, oración antes de dormir, bautizar rápido, y esa costumbre extraña pero necesaria de mirar al techo. Cuando el silencio se pone raro, cuando la noche está demasiado quieta, porque algunas cosas nunca mueren del todo, solo esperan. Su abuela le decía: Millita, nunca confíes en el silencio perfecto. El silencio verdadero siempre tiene ruido de fondo, grillos, viento, perros ladrando a lo lejos. Pero cuando todo se calla de golpe, cuando hasta los animales dejan de hacer ruido, es porque algo está cazando.
María nunca olvidó esas palabras, y cuando tuvo sus propios hijos, hizo lo mismo. Romero fresco cada semana, agua bendita renovada, bautizo a los 3 días de nacidos. Sin excepción, sus vecinos pensaban que era supersticiosa. Ella nunca les corrigió, porque hay verdades que no se pueden explicar con palabras. Solo se pueden transmitir con acciones, con rituales que parecen tontos hasta que te salvan la vida. 2 historias, 2 monstruos. Pero hay algo más que las une, algo que todavía no te he contado. 2 historias distintas, ¿verdad? Una en Veracruz, otra en Puebla. Una con una mujer que entró por la puerta, otra con algo que bajaba por el techo, diferentes en forma, pero iguales en el fondo. Misma herida, mismo objetivo, una puerta que se abre por confianza, un techo que se penetra por descuido, y en medio, siempre en medio, un bebé, lo más frágil, lo más puro, lo más indefenso. ¿Por qué siempre bebés?, me preguntarás, y la respuesta es más oscura de lo que quisiera saber. Doña Blanca me lo dijo mientras apagaba su tercer cigarro. Los bebés sin bautizar, sin protección, sin nombre todavía bien puesto en este mundo, son como frutas sin cáscara. Están expuestos, y lo que anda por ahí buscando, lo que necesita algo para sus rituales oscuros, siempre busca lo más puro, porque lo puro es lo más poderoso. María me dijo algo similar. Mi abuela decía que los bebés recién nacidos todavía tienen un pie en el otro lado. Por eso lloran tanto, porque extrañan ese lugar de donde vinieron. Y las cosas malas lo saben. Saben que pueden atraparlos antes de que se anclen completamente aquí. El mal no sabe crear nada. Solo puede arrebatar. Solo puede tomar lo que otros hicieron con amor y convertirlo en combustible para su oscuridad. Rebeca necesitaba esa bebé para algo que nunca sabremos. Julia necesitaba bebés sin protección para algo que su cuerpo humano ya no podía darle. Diferentes métodos, mismo apetito. Y lo peor, lo que realmente me quita el sueño en estas carreteras vacías, es que ellas no fueron las primeras, y probablemente no sean las últimas, porque en cada pueblo hay una Julia, en cada familia hay una Rebeca esperando ser invitada. ¿Quieres saber cómo protegerte? La respuesta está más cerca de lo que crees. Antes de despedirme, déjame contarte algo que aprendí de todas las historias que me han contado en esta carretera. Hay 3 niveles de protección contra lo que anda por ahí. El primer nivel es el físico. Puertas cerradas, ventanas con seguro, sal en las entradas. Parece tonto, pero funciona. La sal rompe ciertos círculos energéticos. Las puertas cerradas obligan a las cosas a pedir permiso, y si no se les da, no pueden entrar así como así. El romero, el ajo, las plantas amargas, todo eso tiene su razón de ser. Nuestros abuelos no eran tontos, sabían cosas que nosotros olvidamos porque nos volvimos muy racionales. El segundo nivel es el espiritual. Agua bendita, crucifijos, oraciones, veladoras. No importa si crees o no, lo que importa es la intención. La fe concentrada tiene peso, tiene fuerza. Cuando el abuelo de María rezó las 12 verdades, no estaba pidiendo ayuda, estaba dando una orden. Estaba diciéndole a lo que andaba en su techo que ahí no era bienvenido, que esa casa estaba protegida por algo más grande. El tercer nivel, el más importante, es el instintivo, ese ruido interno que David sintió cuando Rebeca cargaba a su bebé, esa alarma que despertó al abuelo antes de que los pasos llegaran al techo, esa sensación que doña Blanca ignoró porque no quería ser mala persona. El instinto es tu primera defensa, y casi siempre lo ignoramos porque nos da vergüenza, porque no queremos ofender, porque pensamos que estamos exagerando. Pero déjame decirte algo que me dijo un viejo en Oaxaca mientras compartíamos un café a las 4 de la mañana. Mijo, el cuerpo sabe antes que la mente. Cuando se te ericen los pelos de la nuca sin razón, cuando sientas que algo no cuadra aunque no puedas explicar por qué, no te hagas el valiente. Hazte caso, esa alarma interna es lo único que nuestros ancestros tenían para sobrevivir en la oscuridad. Y todavía funciona.
Pero hay una cuarta protección que nadie menciona, y es la que más vidas salva. La cuarta protección es la comunidad. Es no estar solo, fíjate bien, en ambas historias. Los problemas empezaron cuando alguien quedó aislado, o cuando alguien entró sin que la comunidad lo supiera bien. Rebeca llegó sola, con una historia triste, y Doña Blanca la dejó entrar sin consultarle a nadie más, sin preguntarle a sus hijos, sin hablar con las otras vecinas que tal vez sabían cosas sobre ella. La compasión individual, sin la sabiduría colectiva, se volvió peligrosa. Julia vivía en el pueblo, pero nadie hablaba de lo que veían. Los viejos sabían, pero callaban. Los que veían las sombras en los techos no decían nada, por miedo a que los llamaran locos. Y ese silencio casi le cuesta la vida a María. Las cosas malas odian la comunidad, odian los pueblos donde todos se conocen, donde la gente se cuida entre sí, donde la tía de alguien es prima de otro, que es compadre del vecino. Porque en esos lugares las cosas raras se notan rápido. Las cosas malas aman las ciudades grandes, donde puedes vivir 5 años en un departamento sin saber el nombre de tu vecino, donde alguien puede gritar y nadie abre la puerta porque no es mi problema. Por eso, en los pueblos viejos todavía funcionan las protecciones, porque la gente todavía habla, todavía avisa, todavía se cuida. Y por eso, cuando salgo a la carretera, siempre paro en los mismos lugares, siempre saludo a las mismas personas, siempre pregunto si todo está bien, porque en esta red de camioneros, de cocineras de fondas, de despachadores de gasolina, de veladores de estacionamientos, nos cuidamos, nos avisamos. Hace 3 meses un compañero me mandó mensaje: no agarres la desviación a San Marcos esta semana, anda algo raro por ahí. 3 camioneros reportaron lo mismo, una mujer en la carretera pidiendo aventón, y cuando se acercan, desaparece, y los que se detienen, amanecen en la cuneta, sin recordar qué pasó. No pregunté más, le hice caso, agarré la ruta larga. Eso es comunidad, eso es protección, y ahora te toca a ti decidir si vas a ser parte de esa red o vas a caminar solo. Antes de que nos despidamos, necesito que memorices esto. Son las señales de que algo no está bien, de que alguien o algo cerca de ti no es lo que aparenta en personas. Sonrisas que no llegan a los ojos, miradas demasiado fijas o demasiado esquivas, comportamiento perfecto al inicio, como actuado, interés inusual en niños o bebés, especialmente en olerlos o tocarlos de maneras extrañas. Historias que suenan demasiado tristes para ser cuestionadas. Rechazo a lugares sagrados o benditos iglesias, cementerios benditos, casas con mucha protección religiosa, apariciones y desapariciones sin explicación clara en lugares, silencio absoluto cuando debería haber ruidos naturales, olor a azufre o tierra mojada sin razón aparente, animales que se niegan a entrar o que se comportan extraño, sensación de ser observado constantemente, frío repentino en lugares cerrados, luces que parpadean sin causa eléctrica, sombras que se mueven independientes de sus fuentes, en situaciones, coincidencias que se alinean demasiado perfectamente, personas del pasado que regresan justo cuando hay algo vulnerable que proteger, ofertas de ayuda que llegan en el momento exacto cuando más se necesita, insistencia en quedarse a solas con niños o personas vulnerables. Si detectas 3 o más de estas señales juntas, no lo ignores, no racionalices, no busques explicaciones lógicas, actúa, protege, aléjate si es necesario, porque la diferencia entre una familia intacta y una familia destruida muchas veces es una decisión que se tomó 2 segundos antes o 2 segundos después. ¿Sabes qué es lo último que Doña Blanca me dijo antes de que yo arrancara mi camión? Doña Blanca terminó su último cigarro. Lo apastó contra el cemento con más fuerza de la necesaria.
como si estuviera pagando algo más que tabaco. Me miró directo a los ojos y vi en esa mirada todo el peso de lo que había vivido. James, me dijo con voz ronca, ¿sabes cuál fue mi error más grande? Negué con la cabeza. No fue dejar entrar a Rebecca. Eso cualquiera lo hubiera hecho. Mi error fue ignorar la segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad?, pregunté. Cuando David me dijo que algo andaba mal, yo lo ignoré. Esa fue mi segunda oportunidad de actuar. La primera fue cuando Rebecca tocó la puerta. Pero esa no puedo culparme por no verla. Nadie puede ver el futuro. Pero la segunda fue clara. Mi hijo, un hombre adulto, padre reciente, vino a decirme que algo no estaba bien con su bebé. Y yo lo ignoré. Se le quebró la voz, tosió para disimular. Y luego tuve una tercera oportunidad cuando yo misma la vi oliendo a mi nieta. Ahí debí haberla corrido esa misma noche. Pero no. Esperé, planeé, quise hacerlo bien. Educadamente, sin ofender. Me tomó del brazo con esas manos temblorosas. La vida te da señales. Te da 1, 2, 3 oportunidades de hacer lo correcto. Y si las ignoras todas, ya no es mala suerte. Ya es responsabilidad tuya. Yo ignoré 3 advertencias claras y mi nieta pagó el precio. Me soltó el brazo y miró hacia la carretera. Así que cuando la vida te mande una señal, no esperes la confirmación, no esperes tener el caso completo armado. Actúa, protege primero, discúlpate después si te equivocaste. Pero nunca ignores lo que tu cuerpo te está gritando. Se levantó para irse, dio 2 pasos y volteó una última vez. Y otra cosa, James, si algún día te toca contar mi historia, dile a la gente que está bien equivocarse siendo precavido, que está bien sacar a alguien de tu casa si algo no se siente bien, que la educación y los buenos modales no valen una mierda. Si tu familia está en peligro, haz en ti, y aquí estoy, cumpliéndole. María también me dio un consejo, uno diferente, uno que te va a servir más de lo que crees. María, la mujer de la Sierra de Puebla, me compartió su termo de café y un pan que llevaba en su bolsa. Comimos en silencio un rato, viendo cómo el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. ¿Sabes qué es lo más raro de mi historia, James?, me preguntó de repente. ¿Que Julia fuera tu vecina? No. Lo más raro es que después de que la encerraron, después de que murió, otras 3 familias del pueblo confesaron que ellos también habían tenido encuentros similares. Una familia dijo que una noche Julia tocó su puerta pidiendo sal. Y cuando la señora salió a dársela, Julia se quedó viendo fijamente hacia el cuarto donde dormía su bebé recién nacido. No dijo nada, solo miraba. La señora se asustó tanto que cerró la puerta en su cara. Y no dijeron nada. No, por vergüenza, por miedo a que la gente pensara que estaban locos. Otra familia contó que su perro ladraba todas las noches hacia la casa de Julia. Ladraba hasta quedarse ronco. Y una madrugada lo encontraron muerto en el patio, sin marcas, sin nada, solo muerto. María tomó un sorbo de café. ¿Ves? Las señales estaban ahí. El pueblo sabía, pero nadie hablaba. Y eso casi me cuesta la vida a mí. ¿Por qué crees que pasa eso?, pregunté. Porque nos enseñaron a ser educados más que a ser seguros. Nos enseñaron que acusar sin pruebas es malo, que juzgar es pecado, que hay que dar el beneficio de la duda. Y todo eso está bien cuando tratas con personas normales. Pero estas cosas cuentan con eso. Cuentan con tu educación, con tu compasión, con tu silencio. Se levantó, sacudió su falda. Por eso, yo les digo a mis hijos y a mis nietos, está bien hablar, está bien decir algo, no se siente bien aquí. Está bien sonar paranoico si eso te mantiene vivo. Y está bien que la gente piense que estás loco. Mientras tu familia esté segura, me dio una palmada en el hombro. Y ya que andas en la carretera contando historias, cuenta esta también, que el silencio mata más gente que el valor, que estar callado. Porque ¿qué van a decir
Ha permitido que cosas horribles pasen, que si algo se siente mal, lo digas, aunque te tiemble la voz, aunque pienses que vas a quedar como tonto, asentí. Porque ¿sabes qué? James continuó, prefiero ser la loca del pueblo que vivió, que la cuerda que enterraron. Se echó su bolsa al hombro y empezó a caminar hacia donde la esperaba su familia. Volteó una última vez. Y si algún día ves a alguien comportándose raro con niños, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu familiar, aunque sea alguien respetable, aunque sea alguien nunca haría eso, habla. Porque el mal no tiene cara específica y cuenta con tu silencio para seguir haciendo daño. Y ahora sí, llegamos al final, pero no sin antes decirte una última cosa. Ya casi amanece. El café de mi termo está frío, pero me lo tomo igual. El camión ronronea suavemente mientras avanzo por esta carretera que conozco de memoria. Dentro de una hora, pararé para desayunar en la fonda de Doña Carmen, donde el café es fuerte y las quesadillas son del tamaño de tu cara. Te conté 2 historias esta noche, 2 historias reales que me contaron personas reales que perdieron cosas reales. Y ahora tú decides qué hacer con esta información. Si alguien del pasado toca tu puerta con una historia perfecta, con lágrimas ensayada, con una necesidad urgente, justo cuando tú tienes algo que proteger, no seas cruel, pero tampoco seas ingenuo. La compasión sin límites es como manejar sin frenos. Eventualmente te vas a estrellar. Ayudar está bien, ser buena persona está bien, pero ser buena persona no significa ser persona fácil. No significa dejar que cualquiera entre a tu casa, a tu vida, cerca de tu familia. Puedes ayudar de otras maneras. Puedes dar dinero sin dar acceso. Puedes ofrecer contactos sin ofrecer tu cama. Puedes ser compasivo sin ser vulnerable. Y si esta noche vas en carretera, si estás manejando mientras escuchas esto, no apagues la alerta que sientes en el pecho. Esa alerta que te dice algo no está bien cuando ves a alguien parado en la carretera a las 3 de la mañana. Esa alerta que te hace revisar el asiento trasero antes de subirte al coche. Esa alerta que te hace tomar la ruta larga, aunque sea más tardada. Esa alerta a veces es lo único que te mantiene vivo. Ya lo sabes. Ya te lo dije al principio y te lo repito ahora. En la carretera nunca estás solo. Hay otros como yo, rodando de noche, contando historias, cuidándonos entre nosotros. Hay doñas blancas en gasolineras, cargando con culpas que no les corresponden. Hay Marías en miradores, compartiendo cafés y advertencias. Y hay cosas que también ruedan de noche, cosas que buscan, cosas que necesitan. Pero si te cuidas, si te haces caso, si no ignoras las señales, si hablas cuando algo no está bien, si proteges lo que amas con más fuerza de la que usas para ser educado, vas a estar bien. 3 cosas para llevar. 1. Confía en tu instinto antes que en los buenos modales. 2. Habla, aunque tiemble la voz. 3. Protege primero, explica después. Y si algún día te encuentras en una situación donde tienes que escoger entre quedar bien o estar seguro, acuérdate de la nieta de Doña Blanca, que nunca regresó. Acuérdate de María, que se salvó porque sus abuelos sí actuaron. Y escoge estar seguro. Suscríbete si estas historias te llegaron. Comenta desde dónde me escuchas para saber que llegue a ti. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo. Porque estas historias no se cuentan para asustar, se cuentan para preparar. Nos vemos en la próxima curva, en la próxima madrugada, en la próxima historia. El camión sigue rodando y yo sigo contando, porque en la carretera las historias son lo único que nos mantiene despiertos. Y estar despierto es lo único que nos mantiene vivos. Antes de irme de verdad, déjame confesarte algo. Yo también tuve mi encuentro. No te lo conté antes, porque no estaba listo, pero si te quedaste hasta aquí, te lo mereces. Hace 2 años, carretera de Durango, 3 de la mañana, tramo solo. Vi a una mujer en el arcén, con un bebé en brazos, haciendo señas desesperadas. Todo en mí me gritaba que no parara. Todo, pero soy humano,
y era una mujer con un bebé. Empecé a frenar, y entonces, justo antes de detenerme completamente, la mujer sonrió. Una sonrisa que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. No era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de quien acaba de atrapar algo. Aceleré, pisé el acelerador a fondo y salí de ahí como si el diablo me persiguiera. En el retrovisor, la vi, todavía parada en el mismo lugar, todavía sonriendo, viendo cómo me alejaba, y el bebé en sus brazos. No se movía, no lloraba, solo colgaba. Nunca supe qué era, nunca quise saberlo. Pero esa noche entendí algo. Las historias que cuento no son solo historias, son advertencias, son mapas, son lo único que tenemos para navegar un mundo que tiene más sombras de las que queremos admitir. Si quieren que siga hablando de lo que realmente pasa en la carretera, denle un like, suscríbanse y activen la campanita, porque allá afuera, cada noche algo nuevo me sigue, me llama o me espera, y ya lo saben, en la carretera nunca estás solo.